Muchas personas creen que si no consumes proteína en polvo no vas a ver resultados. Muchos otros piensan que si no beben un batido de proteína justo después de entrenar, todos tus esfuerzos fueron en vano. Y muchos otros también creen que es necesario gastar demasiado en suplementos para poder ver resultados. Pero la realidad es completamente diferente. Por eso hoy vamos a hablar sobre la proteína, qué es la proteína, cómo funciona, dónde podemos encontrarla y cuánta proteína debemos consumir, sin complicaciones, sin caer en los típicos mitos que suelen decirnos y sin gastar más de lo necesario. La proteína es uno de los tres macronutrientes principales, macronutrientes que ya mencionamos en otro video, los cuales son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. La diferencia de las proteínas con los otros dos es que las proteínas no son una fuente de energía primaria, sino más bien una estructura. ¿Esto por qué? Porque la proteína está compuesta por aminoácidos y dichos aminoácidos son los que ayudan al cuerpo tanto a construir como a reconstruir ciertos elementos claves como pueden ser el músculo, piel, las enzimas e incluso nuestras defensas. Una forma más práctica de ver este concepto aplicado en la vida real es cuando entrenamos. Cuando entrenamos, realizamos un daño en nuestras fibras musculares, un proceso que es completamente normal y completamente natural del entrenamiento. Una vez finalizamos ese entrenamiento, con el descanso y la correcta alimentación, es decir, consumir las suficientes proteínas para que el cuerpo pueda recuperarse de dicho entrenamiento, es cuando el cuerpo utiliza estos aminoácidos para poder reconstruir estas fibras que estaban dañadas y hacerlas incluso más fuertes. Y ahí es donde surge la mítica frase de no creces mientras entrenas, sino que creces cuando descansas. Los mitos más comunes sobre las proteínas. Hay muchos mitos acerca de la proteína y hoy vamos a ver tres de los más comunes. Siendo el primero, que debemos consumir la proteína justo después de entrenar. Y si no lo hacemos así, todo nuestro esfuerzo del entrenamiento fue en vano y nunca vamos a ver resultados. Lo cual es completamente falso. ¿Esto de dónde surge? Surge de la idea de la ventana anabólica. La ventana anabólica consiste en que después de un entrenamiento el cuerpo queda a disposición de recuperarse intentando aprovechar de mejor manera todos los nutrientes que ingiramos. Por ello se tiene la idea que debemos consumir proteína justo después de entrenar para poder recuperarnos mejor y que el músculo pueda aprovechar esas proteínas. Lo cual no es del todo así. La ventana anabólica de la que estamos hablando sí existe, pero no se termina en cuestión de minutos luego de un entrenamiento. Dicha ventana anabólica dura horas, inclusive después de entrenar. Además, no debemos enfocarnos precisamente en cuándo consumimos la proteína, sino más bien en cuánta proteína estamos consumiendo a lo largo del día y en diferentes comidas. El segundo mito que vamos a desmentir es que la proteína daña los riñones, lo cual también es falso, puesto que no hay evidencia científica que nos muestre que la proteína cause un daño renal. Es más, se ha demostrado en múltiples estudios que dietas que tengan proteína tanto moderada como alta no causan daños renales en personas sanas. Hay casos específicos en los que sí debemos tener más precaución o tomarlo más en cuenta, pero es en personas que ya tengan una enfermedad renal diagnosticada. Y por último, un mito muy común es que solo las personas que van al gimnasio y quieren tener mucho músculo son las que deben ingerir proteína. No es así. Ese es otro mito que también es falso, puesto que la proteína no es nada mágico que con solo consumirla todas las personas empiezan a ganar músculo de manera exagerada, ni tampoco que debemos descuidar nuestra alimentación y podemos inclusive entrenar mal, pero que consumiendo proteína vamos a ganar masa muscular. Esto es completamente falso. Además, no es solo para las personas que entrenan, sino para cualquier persona debería tener una dieta alta en proteínas, puesto que se ha demostrado también en múltiples estudios la relación que tiene la masa magra de nuestro cuerpo, es decir, el músculo, con una buena longevidad. Por lo que no es solo para las personas del gimnasio. Todos debemos tener una dieta alta en proteínas. Fuentes de proteína. Bien, ya vimos qué es la proteína, cómo funciona, pero ahora debemos ver dónde podemos encontrarla. La proteína la podemos encontrar de tres formas: como suplemento,
la proteína vegetal y la proteína animal. En cuanto a la proteína como suplemento, hay de distintas marcas, pero la mayoría ronda en que un scoop o una porción de proteína en polvo tiende a tener más o menos 25 gramos de proteína. En cuanto a la proteína vegetal, una de las fuentes más usuales y de las mejores son los frijoles, puesto que por cada 100 gramos de esta encontramos aproximadamente 9 gramos de proteína. En cuanto a la proteína animal, tenemos muchas opciones como pueden ser huevos, lácteos, incluyendo quesos, leche como tal, así como las carnes que pueden ser de pescado, de res o de pollo. En el caso de las carnes, por cada 100 gramos que consumamos de estas, podemos encontrar entre 24 gramos hasta 30 gramos de proteína dependiendo de cuál consumamos. La proteína como suplemento, ¿cuándo debemos tomarla o en qué casos sí nos aporta o nos beneficia consumir la proteína como suplemento y no como alimento? Bien, vamos por partes. Primero, ya entendimos que lo importante no es cuándo consumimos la proteína, sino más bien alcanzar nuestros requerimientos diarios de proteína. Por lo que, si alcanzamos nuestros requerimientos diarios de proteína únicamente con comida, no nos es necesario consumir proteína en polvo o en un suplemento, puesto que ya cumplimos con nuestros requerimientos. Ahora bien, la proteína en polvo no es dañina, y ya vimos en un estudio anterior de que dietas altas en proteína no causan daño renal. ¿Cuándo entonces nos puede servir la proteína? En casos más específicos, por ejemplo, en días que tengamos un tanto más agitados y no podamos cumplir del todo con nuestras comidas y necesitamos de algo más práctico para poder alcanzar nuestros requerimientos de proteína, la proteína en polvo suele ser una muy buena opción en estos casos. No obstante, tenemos que tener algo muy en claro. Una comida real, es decir, carne de pollo, res, pescado, todo lo que ya vimos donde podemos consumir esa proteína, no nos aporta únicamente proteína, nos puede aportar fibra, entre otros nutrientes que son de gran beneficio para el cuerpo. Por lo que si lo comparamos con un scoop de proteína que únicamente nos aporta proteína, lógicamente la comida natural siempre va a ser nuestra mejor opción. Por ello es que siempre debemos basar nuestra alimentación en el real fooding, tema que vamos a tratar en otro video. ¿Cuánta proteína necesitas? Acá tenemos un punto sumamente importante y es cuánta proteína debo consumir en mi día a día. Bien, no hay un número establecido, un número mágico, pero sí podemos definirlo en un rango, lo cual también depende de tu actividad física, de tu peso y se deben tomar muchos otros factores para poder calcular una cantidad un poco más exacta. El rango recomendado de consumo de proteína va desde los 1.8 gramos hasta los 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Un ejemplo, alguien que pese 80 kilos debería consumir un aproximado entre 125 gramos de proteína hasta 175 gramos de proteína. Ahora bien, personas que entrenen tanto que sea con un enfoque en fuerza, enfoque en hipertrofia o ejercicios cardiovasculares deben apuntar a la parte alta del rango, puesto que como ya vimos, la proteína nos puede ayudar en muchas maneras, desde acelerar la recuperación del cuerpo, lo cual nos beneficia en nuestros entrenamientos, así como a mantener la masa muscular que ya tenemos y a poder crear más masa muscular. Es importante destacar que no debemos quebrarnos la cabeza en un gramaje en específico de proteína que debemos consumir, sino más bien poder tener una dieta sostenible, alta en proteína, a lo largo del tiempo. Como vimos en un video anteriormente, debemos tener una dieta que sea sostenible, es decir, que se vuelva parte de nuestro día a día para poder cumplirla. Todo lo que hablamos en cuanto a las proteínas no es magia ni nada de otro mundo, es biología básica. No necesitas gastar fortunas en suplementos ni tampoco hacer dietas restrictivas en cuanto a la proteína. Lo que necesitas es escuchar tu cuerpo, entender tu cuerpo y cómo funciona para poder alimentarte y entrenar tanto acorde a ello como acorde a tus objetivos. Come con estrategia, entrena con intención y descansa con un propósito. Ese es el camino verdadero para poder tener resultados reales.